Es verdad que la liturgia es el lugar privilegiado para la escucha y la celebración de la palabra de Dios. Lo hemos visto y hemos tratado de ello en varios de nuestros programas. Pero también lo es que este encuentro con la palabra se puede y se debe propiciar en muchos momentos de la vida de la Iglesia. De eso hablamos hoy, amigos, de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Comienza el pan de la palabra. Bienvenidos amigos a una nueva edición del Pan de la Palabra, un programa que para quienes nos sigan hoy por primera vez, que espero que sean los menos, ojalá y la mayoría de los que estáis ahí vengáis haciéndolo durante todo este curso, digo que hacemos este programa al hilo del plan pastoral y de la invitación que este año se nos hace para profundizar y conocer un poco más la palabra de Dios. Hemos pensado en invitar a lo largo de varios programas a amigos que tienen esta generosidad con nosotros de venir a compartir su experiencia personal de la palabra de Dios en torno a algunos textos y algunas reflexiones, por ejemplo, la exhortación Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Hoy nos acompañan Andrés y Milagros, que bienvenidos a los dos, por cierto. Gracias. Muchas gracias. Que es la primera vez además que tenemos, hay que decirlo, porque en esto estamos siendo originales, padre e hija, dando un testimonio con nosotros. Una pequeña presentación, Andrés, en primer lugar. Bueno, yo estoy casado, tengo dos hijas, Milagro y otra que está en Albacete, y otra en el cielo. El Señor no quiso que naciera y está allí. Estoy jubilado, he sido agente comercial toda la vida. Nací en una familia humilde, sencilla, de una religiosidad natural muy profunda, sobre todo mi madre, con una gran devoción a la Virgen del Prado de Talavera. Porque, no lo hemos dicho, venir de Talavera de la Reina. Sí. Y bueno, yo fui monaguillo muchos años, siempre he estado en una religiosidad ahí, pero hubo un momento en que me retiré de la iglesia. Y luego... Vale, pero eso no me lo cuentes. Vale. Eso lo dejamos para más adelante. Vale. Me vale con saber de Talavera, Vale. ¿de qué parroquia en concreto? De San Juan de Ávila. De la parroquia de San Juan de Ávila. Milagros, apúntanos algo Bueno, más. pues yo soy hija de Andrés y de Nacha, estoy casada con Gregorio, tengo 3 hijos aquí y uno en el cielo, soy enfermera y desde siempre pues yo sí que he nacido en el seno de la iglesia porque ya mis padres estaban iniciando el camino neocatecumenal, entonces yo he ido a colegios católicos y siempre me he formado en la comunidad, así que... Dando gracias a Dios. Efectivamente, entonces. ha sido una bendición el poder disfrutar toda mi vida, todo mi crecimiento dentro de la iglesia. Bueno, vamos a ir hablando poquito a poco de todo eso que tú nos querías contar, Andrés. Fijaros, el Sínodo de los Obispos, que se celebró antes de esa exhortación de la que yo hablaba, que dio lugar en realidad a esa exhortación Verbum Domini sobre la palabra de Dios, que escribió el Papa Benedicto XVI, el Sínodo de los Obispos recuerda en varias ocasiones, y lo hace luego el Papa en esta exhortación, la importancia de que en las comunidades cristianas se camine en la fe a la luz de la palabra de Dios. Y esto puede parecer como obvio, pero no lo es tanto. Puede parecer como obvio cuando hablamos de vida de fe cristiana, que es evidente que la vida cristiana consiste en caminar y eso hacerlo además a la luz de la palabra de Dios. Yo creo que vosotros podéis enseñarnos mucho con vuestra experiencia de esto, de estas dos cosas. De primero, de lo que es caminar en la fe y segundo, hacerlo, como os digo, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido sí que quería, ahora que me contaréis un poquito, en primer lugar, por ejemplo, sí, tú, por ejemplo, Andrés, tu camino en la fe, verdaderamente, ¿cuándo comienza? ¿Cómo comienza? Mira, yo soy una persona que está marcada por las enfermedades. Tengo 5 operaciones a través de los quistes hidratídicos y bueno,
yo me presentaban y me decía a la iglesia que Dios me amaba y que como eso, yo con 13 años me quedé sin padre, entonces yo tuve un tiempo en que estaba ahí perdido. Me salí de monaguillo y todo, entonces un buen día encontré que me anunciaron este camino y yo encontré la tabla de salvación para mi vida, porque es verdad que en este camino se da una importancia, está basada en un trípode, igual que la Santísima Trinidad. Está en la palabra, en la Eucaristía y en la comunión con los hermanos, en la comunidad. Y entonces esto pues me ha ido viendo, sobre todo me ha descubierto una cosa, que soy un pecador, Antonio. Y ver que hay muchas veces que yo no daba importancia a ciertas cosas y he visto que en las Sagradas Escrituras estaba mi historia. Y Sí, que Dios me pero amaba. fíjate, tú llevas caminando ¿cuánto? 35 años. Em, ¿Qué diferencia hay entre el Andrés que comenzó a caminar hace 35 años, el que ya caminaba, no me refiero al anterior al camino, sino el que empieza a caminar hace 35 y el Andrés de ahora? Pues mira, mi experiencia es que soy igual que era antes de pecador, pero con una experiencia de amor de Dios que me quiere tal y como soy, Antonio. Así de sencillo. O sea, yo la experiencia que tengo es que Dios me ama muchísimo, porque sigo cayendo y cayendo. Yo me acuerdo muchas veces que decía que el cristiano es aquel que peca, pero que se levanta. Esta es mi historia y mi realidad. Milagros. Bueno, pues yo como te decía que la verdad es que yo me he criado en un ambiente cristiano, ¿no? En el colegio, pero donde yo más he vivido la importancia de la Sagrada Escritura y de lo que es la palabra de Dios en mi vida ha sido en mi casa y en la comunidad. En la comunidad, me refiero a la parroquia, primero de pequeñita, asistiendo pues a la comunidad de mis padres como niña, y luego ya cuando yo me incorporé a mi propia comunidad, ¿no? ¿Eso cuándo ocurre en tu caso? Pues en mi caso ocurre con 14 años. Una edad, está en la edad del pavo. Pero fíjate, yo... ¿Y cómo te dio a ti por tomar una decisión? Pues muy sencillo, porque yo veía que mis padres eran felices. Yo veía que los hermanos de la comunidad de mis padres, pues a pesar de que todos tenemos problemas, ¿no? Les veía como siempre había esperanza, estaban felices. Veía un poco la acción de Dios en sus vidas, ¿no? Y yo lo que quería para mí era ser feliz. Entonces, como buscaba la felicidad, yo la encontré en la iglesia y la encontré en este caso en mi parroquia, en el camino neocatecumenal. ¿Y nunca te arrepentiste? No, y te voy a decir más. Ese camino? Como ¿Nunca dijiste digo, a lo mejor luego, pues a los 17 años, pues yo no me he arrepentido yo me voy de aquí? porque el Señor me ha dado siempre el 100 por uno, no mucho más del 100 por uno. Yo me acuerdo que siempre en mis viajes de fin de curso, yo me encantaba estar con mis compañeros, coincidían siempre con pasos, con escrutinios, y yo siempre, una parte de mis compañeros me decían, y te lo vas a perder, te lo vas a perder, pero yo sabía que lo que el Señor me tenía preparado ahí era muchísimo mejor que lo que iba a encontrar en el otro sitio, ¿no? En la excursión. Me ha dado con creces, me lo ha devuelto con creces el que yo haya apostado por él. Y te lo digo, pues eso, en mi matrimonio yo le he visto que me dio un novio cristiano, pues unos padres estupendos, qué voy a decir, una hermana maravillosa, unos hermanos de la comunidad que a pesar de que yo era la pequeña, con 14 años, me trataban y me siguen tratando, ¿no? Con un cariño y una dulzura, algo increíble. Bueno, vamos a avanzar un poquito, si os parece. Hay un momento muy interesante en esta exhortación de la que hablábamos antes, Verbum Domini, donde el Papa, por esto que estamos diciendo, de la importancia de caminar y hacerlo a la luz de la palabra de Dios, dice que las cosas serían distintas, y distintas a mejor, si nuestra pastoral, la pastoral de las parroquias, por ejemplo, estuviera animada, toda ella, por la palabra de Dios. Y todo lo que hiciéramos en la pastoral en general estuviera animado por la palabra de Dios. Pensad en todo tipo de catequesis, las de los niños, bautismales, prematrimoniales, todo, ¿no? Toda la pastoral animada por la palabra, ¿no? Bueno, vosotros estáis en una parroquia en concreto, ¿no? Caminando, que es la de San Juan de Ávila, como decíais. Me gustaría, en este sentido, también que me contarais algo de en qué medida esta vivencia vuestra, la vuestra personal y la de vuestra comunidad, sirve y colabora con la pastoral, ¿no?
Pues yo veo que es fundamental, como decía un poco el Papa y como dice, hay que salir, no nos podemos quedar viviendo nuestra religión para nosotros y en casa. Entonces hay que llevarlo a todos los sitios, a la pastoral de difuntos, a bautismo, como usted decía, a los niños de comunión y a sus padres, a confirmación, para que realmente sigamos perseverando en los sacramentos. Y yo creo que la mejor manera es acercando la palabra de Dios tal y como es. O sea, claro, es que, Milagro, según estás hablando, sí, esa es la teoría, pero te puede decir mucha gente que nos esté viendo. ¿Pero eso cómo se hace? pues saliendo En la realidad. y buscando Claro. a la gente. Saliendo y buscando a la gente. O sea, yo creo que no nos tenemos que quedar en la parroquia asistiendo a misa, hay que buscar y hay que salir porque todos necesitamos de sentirnos amados y queridos, que es en el fondo lo que predica el Evangelio y la Sagrada Escritura. Hay que buscar a la gente para transmitirle esta noticia, ¿no? Que Dios nos quiere a cada uno tal y como somos. Decía el Papa Francisco, Antonio, que hay que salir a las periferias. Y esta es la verdad. O sea, yo a mí me llama mucho la atención todo esto porque la liturgia de la Iglesia, o sea, todo sacramento, todo culto que tiene la Iglesia, siempre está la palabra de Dios, siempre, en cualquier cosa. El tema, pues posiblemente es que no se le dé la importancia verdadera que debe tener, porque la palabra es fundamental, porque luego los signos, cualquier signo que se hace visibiliza lo que acontece. Pero está la palabra que es la que te introduce, la que te habla y la que te lleva. Precisamente por eso, y ahí va mi pregunta, que voy a volver un poquito con ello, puesto que Milagros ha habido un momento ahí que se iba por otros derroteros, pero esto que tú dices me da pie. Precisamente por eso, porque eso es verdad lo que acabas tú de decir, Andrés, mi pregunta anterior, Milagros, iba en esta línea de decir, bueno, cuando planteamos unos cursillos prematrimoniales, cuando planteamos unas catequesis bautismales, por ejemplo, a los papás que van a bautizar a un niño, de eso habla el Papa. Ahí tiene que estar presente la palabra de Dios también. Y lo dice porque probablemente a veces no lo está, porque en esas charlas o catequesis que damos, pues eso, en esos prematrimoniales, etcétera, a veces no ponemos en el centro, dice el Papa, la palabra de Dios. De eso es lo que yo quería un poco plantear, ¿no? Pues probablemente sí. Empecemos a ver, a intentar o agradar o ser un poco, no condescendientes, sino enrevesar todo, ¿no? Y realmente lo que hay que transmitir es lo que dice el Evangelio, ¿no? Y creo que efectivamente el centro de cualquier catequesis y el centro de cualquier cosa que se haga dentro de la Iglesia tiene que ser la palabra de Dios, porque en el fondo es la que nos da la vida. La palabra de Dios es la que nos da la vida. Lo que pasa que vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo se hace el acercamiento a la palabra de Dios? Porque claro, vosotros habéis tenido pues la suerte, los dos, tú Andrés porque en su día tuviste un anuncio, alguien te anunció la palabra. San Pablo dice que esta es la clave. Si nadie te anuncia la palabra, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a caminar? Lo primero es que tener a alguien que te anuncie. Tú también tuviste a alguien, aparte de una familia que ya te venía cuidando, pero tuviste a alguien que te anunció la palabra, ¿no? Pero el Papa habla en esta encíclica de la importancia que tiene la formación de los seglares en torno a la palabra de Dios. Y yo pensaba, sí, pero ¿cómo hacemos esto? Porque lo cierto y verdad es que a los seglares en general hoy les cuesta mucho. La palabra de Dios no deja de ser muchas veces para muchos seglares un mamotreto, un libro ahí como este que tenemos aquí, pues un libro gordo, simplemente, ¿no? Frío, distante, que para vosotros, por ejemplo, no es así, es todo lo contrario. Claro. Pero eso es por algo, porque vosotros habéis tenido un anuncio que se ha hecho antes, ¿no? Y un encuentro con Jesucristo. Es que es fundamental. Mira, esto, la Biblia como tal, si no tiene el Espíritu, una iglesia, un magisterio que te la escrutina, que te la hace ver y que te la hace como papilla, pues no vas a ningún sitio, porque dice el Apocalipsis, dice, esto está cerrado con 7 sellos, los 7 dones del Espíritu Santo. Si tú no tienes una madre, una iglesia en la que te va educando, te va formando, pues tú no le encuentras sentido, porque la gente cuando oye el Antiguo Testamento, ¿qué le pasa, Antonio?
pues que ve guerras, que ve no sé qué, que ve no sé cuánto. Cuentos chinos. Efectivamente. Y en definitiva dice, esto no es para mí. ¿Qué llama la atención? Pues llama la atención pues un poco el testimonio nuestro de que a través de vivir esto en comunidad y teniendo como base las Sagradas Escrituras, te dices, pues mira, yo me acuerdo, me llama mucho la atención los Hechos de los Apóstoles, Antonio. Estamos Dice, viendo ahora en Pascua. claro, ese libro, ¿no? que se agrupaban todos los días gente a ellos. Dice, yo quiero vivir como ellos. O sea, no se preguntaban otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras desmenuzadas, con un magisterio, con unos catequistas, con gente que esté preparada y que te diga... Porque hay una cosa que es realidad. Tú proclamas una palabra en la misa, o donde tú quieras, y hay 200 personas. Seguro que a cada persona le dice una cosa distinta. Y la palabra es la misma, la que se ha proclamado. Sino el sentimiento, el espíritu, tu alma está preparada y coge aquello que el Señor te ha permitido. Entonces, si tú tienes un magisterio, tienes una vivencia en la que tú ves realmente lo que el Señor te quiere decir a ti, en la situación que tú estás, es lo que te llena, es lo que te va nutriendo. Bueno, vamos a avanzar en concreto. Hay un momento en el que el Papa plantea lo que él llama la dimensión bíblica de la catequesis, ¿no? La importancia de que toda nuestra catequesis, dice él, esté imbuida de la palabra de Dios. Y entonces pone como ejemplo de toda catequesis un pasaje bíblico muy bonito, que seguro que recordáis, y todas las personas que nos ven también, porque es muy típico de la Pascua, que es el pasaje de Maús, los dos de Maús, ¿no? Entonces, el Papa hace una reflexión muy bonita sobre este pasaje que él pone como modelo de toda catequesis. Y entonces nos va haciendo caer de cómo todo ocurre, en primer lugar, porque Jesús se hace el encontradizo con esos dos discípulos que van entristecidos, y al hacerse el encontradizo con ellos, viene un caminar donde les explica la Escritura. Y ellos probablemente no entienden mucho de lo que están escuchando, pero caminan y escuchan. Una clave fundamental, importantísima, la escucha. Yo te voy a contar mi experiencia personal. Mi experiencia es que yo muchas veces no he entendido cosas que me han pasado, ¿no? Como tú dices, he seguido caminando y he seguido esperando y he seguido escuchando al Señor, pues a través de la palabra, de la celebración de la palabra en mi comunidad, de las catequesis, a veces también de mis propios hermanos. Y yo he visto cómo siempre el Señor actúa, antes o después. Y he visto cómo no me ha dejado nunca sola. Y esa palabra se ha hecho carne en mí. Y esa palabra a mí me ha dado la vida. Y cómo el Señor me ha conocido y me conoce y me ha dado lo que yo necesitaba, aunque a veces no lo entendiera. Pero he visto que ha sido bueno. A mí ese pasaje al que hacía referencia me encanta, ¿no? Porque me les imagino y digo, madre mía, seguro que habían estado con Jesucristo en algunas de sus predicaciones, probablemente, y no le reconocieron. Pues es un poco lo que me pasa a mí en mi vida del día a día, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado con Jesucristo? ¿Cuántas veces me ha hablado? Y a pesar de eso soy tan terca que no le reconozco. Sí, y Andrés, luego... Andrés. Mira, yo este pasaje le he oído muchas veces en la iglesia, pero este último año he descubierto una cosa fundamental. Fíjate, estos dos discípulos vienen de una desesperación. Sí, claro, pensaban porque que había estaban muerto en una comunidad en Jerusalén con los apóstoles y vienen y se sienten porque el jefe les ha fracasado, ha desaparecido y resulta que ellos tenían otra idea y otro concepto distinto del que se habían hecho la imagen de ellos, que iba a ser un rey, que, etcétera, etcétera. Y estos se sienten pues sin confianza. Pero como Dios siempre toma la iniciativa, ¿qué hace Jesús? Dice, hombre, estos han estado conmigo, estos saben lo que yo he hecho y lo que yo quiero de ellos. Y les va. Digo esto porque cuántas veces nos apartamos de la iglesia, de la comunidad cristiana, porque no nos han salido las cosas como nosotros pensamos. Se sentían fracasados, se sentían tal. Y tú dices, bueno, ¿y cómo Jesucristo toma la iniciativa y se acerca a ellos de una manera? Fíjate que Dios escribe derecho con renglones torcidos. No le reconocen, va con ellos, le va explicando todo y no se dan cuenta. Y en un signo tan importante o insignificante, al partir el pan, o sea, el modo y la manera, dice, pues este es Cristo. Claro, porque esa escucha de la palabra, que es fundamental,
termina con un momento clave, verdaderamente clave, que es la invitación que les hace a quedarse, ¿no? Esa invitación que le hacen ellos a quedarse, y entonces aprovecha Jesús para hacer el signo de la partición del pan, signo clarísimo de la Eucaristía, ¿no? Pero es que son dos realidades, y esto lo subraya el Papa también, inseparables. Y nosotros las separamos muchas veces. La escucha de la palabra de Dios y Eucaristía. El Jesús que comulgamos es el mismo que hemos escuchado cuando se ha escuchado la Eucaristía. Y hemos de comulgar también a ese Jesucristo, al que está en la palabra, no solo al que está en el pan. Y cuando digo comulgar me refiero, como os podéis imaginar, a aceptarle dentro de nosotros. Y el Papa hace una reflexión muy bonita en torno a no separar estas dos cosas. Me gustaría también que me valorarais un poco esto, lo que significa la celebración de la Eucaristía, también para vosotros, pero de este modo inseparable, ¿no? Escucha de la palabra y comunión, como realidades inseparables. Pues para mí la Eucaristía es precioso, ¿no? Lo primero porque yo digo, madre mía, qué lista es la Iglesia, qué bien lo hace, ¿no? Termina con lo más grande, que es el que el propio Jesucristo se entrega a mí, pues eso, para que yo tenga vida, porque yo veo cómo sin la Eucaristía yo no podría soportar mi semana, ¿no? Porque todo se me hace grande, pero es que empieza siempre con la palabra que viene para mi momento puntual, ¿no? Es verdad que hay a lo mejor una lectura del Antiguo Testamento que parece como que más lejana, pero también se saca algo, porque ese pueblo del que habla en el Antiguo Testamento soy yo. Pues un pueblo que a la mínima de cambio se la jugaba a Dios, un pueblo que se fiaba de otros dioses aun sabiendo lo que Dios había hecho con él. Esa soy yo, y a mí también me habla en esa lectura. Luego en el Evangelio, pues eso, que es que como te digo, que Jesucristo me está hablando a mí en particular, ¿no? Cuando me habla del amor, cuando me habla del perdón. Pero, perdona, Milagros, a los dos os lo digo, pero para que eso ocurra tiene que haber una predisposición interior. Esto no es magia. No, claro. O sea, tú tienes que estar predispuesto verdaderamente a la escucha para que todo eso y te es llegue, difícil, ¿no? Y es difícil porque a veces yo lo veo por mí, vamos tan acelerados de nuestro día a día que nos cuesta centrarnos en la importancia que es la Eucaristía. Por eso es importante, como decías, el pedirle al Señor ese Espíritu Santo que te diga que yo me pueda hoy nutrir todo lo que pueda, porque esto es mi alimento para yo poder vivir. Andrés. Sí, si es que, vamos, es fácil de entender cuando tienes tu corazón está dispuesto. Hacía pocos días que leíamos el Evangelio y dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. O sea, toda la palabra te va llevando a qué, al culmen que es recibir a Jesucristo en tu corazón. O sea, te va preparando. Y si sabéis en las Sagradas Escrituras hay lecturas para los que estamos agobiados, los enfermos, los que tenemos dudas, como el pasaje ese que hacías tú mención antes de los discípulos de Maús, unos hombres que no sabían a dónde tirar y tal. Y tú vas todo el día que vas a la Eucaristía con todos tus problemas, con todos tus avatares, con todos tus pecados y tus miserias, y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? Y como María decía, dice, mira, yo no entiendo estas cosas, pero las guardo en mi corazón. Dios acontece, por ser Él que lleva la iniciativa. O sea, es que es así. Y Él te va haciendo caminar paulatinamente. Muchas veces, mira, como yo decía, 35 años. Yo me acuerdo del pueblo de Israel, 40 años. Y estaban a poco. Sí. Y lo mismo que les daba todos los días el maná, a mí me da la Eucaristía, me da el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es lo que alimenta mi alma. Lo que pasa es que soy un tío de dura de servir y caigo 70 veces 7, Antonio. ¿Qué quieres que te diga? Pero la misericordia está así. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Lo que pasa cuando estamos aquí conversando, como veis, amigablemente. Yo os doy las gracias, ¿no? Por haber venido. Las gracias a ti y sobre todo este ratito. Poder transmitir nuestra experiencia de que verdaderamente esto tiene sentido. O sea, que hay una iglesia, hay una madre con la cabeza de Jesucristo que nos quiere tal y como somos. Esto que lo y que nos sirve una palabra, ¿no? Que por eso está aquí en el centro de esta mesa, ¿no? Yo lo que echo de menos es que se la dé la importancia que tiene realmente.
que se podían tomar decisiones, como hay una novena, como hay un triduo, como hay una cosa que hubiera para los seglares y la gente de fuera, una celebración que fuera mensual y que... En torno a la palabra. En torno a la palabra, que el magisterio, Claro. que es el que tiene el Espíritu Santo, pues la pudiera partir como la estamos recibiendo nosotros, que nosotros somos unos privilegiados. Estos de las comunidades somos unos privilegiados con los presbíteros. Bueno, pues eso es lo que pretendemos con este programa, ¿no? Que nos mentalicemos un poquito todos de el valor que tiene la palabra de Dios. Milagros, muchas gracias también por Nada, haber yo venido. solo animar a aquellos que estén pues agobiados o que vean que su vida no tiene sentido, a que abran, que primero recen a Dios y que abran, que seguro que el Señor les va a ayudar. Muy bien. Pues a ustedes, amigos, gracias por haber estado ahí al otro lado, en casa, porque son los que hacen que tenga sentido nuestro trabajo y este programa. Si lo desean, la semana que viene volvemos a tener una cita. Les espero.